Bueno, de fútbol. estamos, ya es que estamos dando la comida. Se llama Club Páscuaro. Ahí, Merita. La salida a Santana, ya la vieja carretera Sí. a Uruapan. No, pues qué bueno. Usted en buenas condiciones. Qué bueno, buenas condiciones y todo, pero bueno, hablando de la comida. El día de hoy vamos a entrar en materia con el tema de nuestro querido presidente. Y obviamente, ya ve usted que siempre tiramos carrilla, porque el día de ayer la Suprema Corte de Justicia echa para abajo el tema de la discrecionalidad de las obras, que no es otra cosa que decirle o permitirle a los mexicanos saber cuánto se cobra, cuánto se gasta, quién lo hace, quién se beneficia y quién le mete la mano al cajón. El presidente se molestó, está muy enojado. Y aquí le dejo lo primero, donde habla precisamente que en los temas del sureste, las grandes obras, nos adelantamos a la Suprema Corte, que ahora dice, está al servicio de la oligarquía. Sigue la denostación, siguen muchas cosas. Oímos al presidente y regresamos con el análisis. Se hizo en términos generales, incluso más allá del ámbito de transparencia. ¿Qué implicaciones tiene si se corre el riesgo de que estas decisiones judiciales pudieran frenar algunas de sus obras, como el Tren Maya, si se corre ese riesgo o no, o si esto queda anulado ya con el nuevo decreto de hace unos días? Sí, nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el Istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente. Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Eso es la oligarquía. La democracia es el poder del pueblo. Entonces, el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte están al servicio de la minoría. Bueno, el comentario y donde yo gestiono aquí la participación de Diego Romeo Chávez Hernández es en haciendo memoria, porque también no quiero referirme a muchos años, pero sí a la experiencia vasta de Diego Romeo. Si no, le preguntaríamos a don Fausto Vallejo, al mismo Vale, si en algún momento de la historia se han confrontado los poderes políticos, los poderes de la Unión, que es el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Estos tres, por cierto, creados por el general Morelos en diferentes momentos, el judicial en Ario de Rosales, en 1815, el legislativo en Apatzingán con la Constitución de 1814, y cuando encarna él en la figura del Poder Ejecutivo, aquello que se llamaba el siervo de la nación. Pero la República se complementa, pero se vale enajenar, se vale asumir el control del otro poder. ¿Te acuerdas en algún momento, Diego Romeo? Bueno, decirte que la historia, Rafa, nos da cuenta de que siempre ha habido enfrentamientos, siempre ha habido estiras y aflojes, porque la naturaleza de cada uno de esos poderes pues es para ello, ¿no? El Ejecutivo tendrá que administrar, conforme la Constitución dice, al Estado mexicano, el Legislativo, legislar las leyes que
invoquen a los sanos equilibrios y el judicial para tratar de acabar con los excesos o del Ejecutivo, del Legislativo, y para respetar sobre cualquier manera lo que la Constitución mexicana señala. Pero confrontaciones que tengan consecuencias como las que está haciendo hoy el presidente de la República con la Suprema Corte, se me viene a la mente la última, que me tocó vivirla, con el presidente Zedillo, cuando se toma la decisión de cambiar la Suprema Corte de Justicia, la temporalidad en el cargo de los ministros, la forma de elección de los ministros, sí, pensando en un escenario más democrático. Porque igual, como dice el presidente de la República, no pueden ser electos por unos cuantos, los tiene que elegir el pueblo. No, el que los elija el pueblo los hace más vulnerables. La Corte tiene que ser un grupo de especialistas, de doctrinarios del derecho y que tengan la capacidad suficiente para poder interpretar las leyes, analizarlas y juzgarlas, ¿sí? Porque, pues imagínense ustedes, si esto se inclina a un partido político, a un grupo de interés, como él dice, a la oligarquía, pues imagínense en qué país estaríamos viviendo. Pero el presidente, con relación a la pregunta que le hacen ahí, no sabe qué contestar. El presidente se va a su retórica tradicional, a hacer, ¿sí?, enemigos a todo aquel que no piensa como él. Desde luego que con lo que resuelve la Corte ayer, Rafa, Mauricio, nada tiene que ver la cancelación de las obras del Tren Maya, del Istmo, no es cierto. Se presentaron acciones de inconstitucionalidad y el propio INAI a nivel nacional presentaron sus recursos, ¿sí?, porque el Senado de la República no ha resuelto para la designación de los consejeros o los comisionados que faltan en este instituto. Y la Corte resuelve en función a los recursos que se presentaron por el decreto que ha presentado el presidente de la República en esa costumbre de ser gobernante, de todas las obras faraónicas o con presupuestos multimillonarios, pues hacerlas, ¿sí?, en reserva de seguridad nacional, cuando nada tienen que ver. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es muy clara. Recuerdan ustedes que hace 7 años se legisló el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción. En ese andamiaje de 5 leyes que se legislaron y que se aprobaron, pues habla del comportamiento del servidor público en el manejo de los recursos públicos. Y uno de ellos, sin duda alguna, es la transparencia de los recursos. Y es lo que el presidente no quiere. Por eso le hacen una pregunta de esta naturaleza y sale despotricando en contra de todos porque quiere desviar la atención. Mauricio, en esta situación, dos poderes confrontados, que aparentemente en uno hay ataques y en el otro como que funciona de escudo, la ley por encima de todo, pero aguantando orgullosos. Ayer la votación fue 6-5 y con esto ya vimos a Saldívar cargándose un poquito, o si no es que un mucho, pasándose de lado en esta línea entre lo que es justo y lo que es injusto. Yo creo que considero que lo que son las confrontaciones históricamente en un nivel o en otro nivel, pero siempre tienen que existir, es parte de la democracia. Yo creo que esa parte no le veo mal, yo creo que eso no puede estar a discusión porque las diferencias tiene que haber contrapesos dentro de los poderes, de tal manera que puedan de alguna otra forma corregirse unos con otros o ver de qué manera se puede ir trabajando mejor. En este caso, desafortunadamente, el tema es, yo creo que un poquito el temor a que hay muchas de las obras en este caso que pues tienen muchísimas inconsistencias. Vamos a verlo desde, yo ahorita estaba recordando que estaba opinando aquí el amigo Diego, el tema del Tren Maya, cuando en lugar de hacer estudios de impacto ambiental se hizo un ritual y se platicó con la madre naturaleza para ver si aprobaba por la destrucción de una zona ahí muy interesante, ¿no? Que no sé quién interpretó, por cierto, lo que opinó la madre naturaleza, porque sí, yo nomás oí que dijeron, sí, que va, que adelante. Así es. Entonces, esa parte, bueno, al parecer ahí lo interpretó gente que tiene conocimientos mayores con la naturaleza, que tiene una comunicación muy natural. Entonces, bueno, al final de cuentas, todo ese tipo de acciones, a la hora de que no se aprueba por la Suprema Corte de Justicia, toda esta parte que se queden encriptadas las obras donde nadie pueda enjuiciar o pedir una aclaración de, como lo decías, a quién se le da la obra, quién se beneficia, en qué monto, todo ese tipo de los permisos, en este caso los estudios de impacto ambiental, donde no se dan, pues en algún momento van a tener alguna consecuencia. Cuando ya no sean gobierno y entre otro gobierno, pues tendrá que
ver cuáles son las inconsistencias para en su momento hacer las demandas o los trámites que se tengan que realizar. Entonces yo creo que esa parte es lo que le interesa que quede encriptado para que pues nadie, cuando termine, nadie pueda reclamar nada de lo que ya se realizó, una obra consumada y simplemente ya se queda encerrado todos los movimientos que hizo. Entonces yo creo que esa parte es la que está, que lo tiene molesto. Yo creo que las diferencias que hay entre los poderes tienen que tener una justificación, un respaldo jurídico, donde pues ahora sí que por encima de la ley nadie debe estar. Mira, perdón, Sí. Rafa, hay la ciencia, ¿no? Coloquial, nos dice en la administración pública, las cosas hay que hacerlas bien y a la primera, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan ustedes que el gran proyecto de la refinería Dos Bocas fue magnánimo en la presentación del presidente? Y dijo que nos iba a costar X número de millones de dólares, 8,000 millones de dólares, si mal no recuerdo, ¿sí? Como no transparenta los recursos, como no sabemos en qué se están gastando, con la mano en la cintura nos dijo, no, ya no va a costar 8,000 millones de dólares, ahora se va a ir a 14,000 millones de dólares porque pues hay algunas cosas que no se consideraron, que no tomaron en cuenta en el proyecto y se necesitan hacer. No, presidente, no se equivoque usted con su bola de serviles que tiene a su alrededor. La ley en materia de obra pública es muy clara, los artículos 37 al 46 dicen claramente cómo se deben especificar los proyectos de obra. El artículo 41 de la ley, su apartado 9, dice claramente cómo es una licitación pública, una pública nacional, internacional o una adjudicación directa, que es lo que usted está haciendo en todas las obras. Por eso no quiere que nadie se dé cuenta que usted le da las obras a sus chompiras, a los compadres de Nale, a los amigos de sus hijos. Por eso no quiere que se transparenten las cosas. Ahora bien, la ley también nos dice que una obra que ha sido programada y que ha sido licitada se tiene que hacer en el presupuesto señalado, para casos de excepción hasta el 20% más. Si el presidente estaba haciendo Dos Bocas proyectada en 8,000 millones de dólares y de repente se va a 14,000 más el 20%, Mauricio Rafael, ¿no? Es evidente que no saben ni siquiera licitar, no saben ni siquiera proyectar una obra, no saben hablar de lo que es cálculos y volúmenes. Tienen que ocultar sus incompetencias, además de sus raterías. Por eso, en cualquier momento tienen que irse en contra de quienes revisan, quienes escudriñan la forma de hacer el gasto, la forma de devengar el presupuesto. Y claro, como nos hemos dado cuenta que las formas son, hágase la ley en los bueyes de mi compadre, porque en los míos mando yo. Estoy revisando, nomás porque no tengo nada que hacer. La distancia entre que hay allá en Palenque, Chiapas, del rancho La Chingada, que es el rancho de San Quién, y el aeropuerto que se está construyendo. Muy cerca. 9 kilómetros, ¿no? 12. 12. 12 kilómetros. 12 kilómetros. Es el aeropuerto de tu casa. Sí. Para que salgas sin ninguna bronca. Es como tu helipuerto. Pues sí, pero yo lo pago, ¿no lo paga el gobierno? Sí, claro, por supuesto. Aquí afuera tengo una pista de... Sí, pero es que es muy diferente. Hablábamos con amigos el sábado en una comida social, porque ya el tema de la presidencia no solamente es en los cafés, ya es en las comidas, es un tema recurrente. Y decíamos cómo le carga calor, por ejemplo, a Germán Larrea, a nuestros compañeros Emilio, de medios, ¿no? ¿Mandé? Sí, que cuánto que están ganan, en contra. pero hay que recordar que el periodista que le va bien, como Jorge Ramos, que si gana $500,000 al mes, pues qué bueno, su trabajo le ha costado, su prestancia y capacidad de análisis le han favorecido con eso. El que a un empresario le vaya bien no tiene que ser ofensivo para el gobierno. ¿Cuánto gana Loret? Pues que ganen lo que ganen, no es dinero público. No es dinero público, Mauricio. No te están quitando de tus impuestos para dar a ser un periodista a un canal de televisión. O sea, si el Jabón Sote gasta una lana en publicidad, pues es su lana. Si el Oxxo gasta una lana, es su lana, no es la lana de usted. Que nos sintamos agredidos porque Loret gana 2 millones, pues qué bueno, lo pagó usted.
¿Es de sus impuestos? No. Mauricio. Es una forma de tapar o sí, de alguna otra forma de tapar algunas inconsistencias que hay, que se están realizando. Por ejemplo, los sobres amarillos, las casas en Houston, es una de las formas en que, pues de eso no estamos hablando, ¿no? Decía ahorita Diego, hablamos de los güeyes de mi compadre, no de los míos, ¿no? Pues entonces, al final de cuentas, es tratar de hacer grande esa parte e ir justificando una serie de actividades que pues se la sacan como, no, pues son los conservadores, todos ellos son los que antes hacían esto, antes hacían lo otro. Entonces, al final de cuentas, pues yo creo que tiene que asumir la responsabilidad de lo que se está realizando, cumplir con todo, a cabalidad con todos los reglamentos. Hace un momento comentabas, Diego, el tema del que el 20% se puede ampliar una obra, y si se tiene que ampliar más, automáticamente tiene que hacer una serie de procesos y procedimientos que están basados en la ley, de tal manera que tiene que hacer otras actividades para que se pueda aprobar en su momento más porcentaje del 20%. Entonces, él lo que no quiere hacer es nada, simplemente adjudicar las obras a quien él diga, en las características que él mencione, y que nadie sepa. Sí, no dar cuentas. Que no dar cuentas. Pero 20 años, o sea, 20 años, no, iba a decir, nos vamos, no, ya no nos vamos a, porque no se autorizó. Nos vamos a dar cuenta si la constructora era de algún amigo. Nos vamos a dar cuenta si hubo intereses o conflicto de interés. Nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Yo creo que ya nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Sí, pero todavía no llegamos a los límites de los cerca de los 900,000 millones de pesos hasta ahora, que se han usado en Dos Bocas y en el Tren Maya. Hasta ahora. Mira, Rafa, nos hemos dado cuenta de algunas cosas que gracias a la habilidad y al empeño de algunas instituciones, algunas organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, ha logrado escudriñar. Ahora con la resolución de la Corte va a haber más elementos como para empezar a investigar, y no hablemos nada más de Dos Bocas o no hablemos del Tren Maya, empecemos desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, cuánto ha costado, ¿no? Y lo que ha representado. Y no obstante que se canceló Texcoco y se dejaron de pagar muchas cuentas y se pagaron contratos que no se cumplieron, también surge que después de Texcoco está el saqueo de los hijos del presidente a través de sus amigos. Y vamos a saber cómo el Felipe Ángeles sí se construyó, cuánto fue el presupuesto que realmente se destinó ahí, cómo lo ejerció la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército. Sabemos que muchas empresas, incluso de amigos michoacanos, fueron a trabajar al aeropuerto de Texcoco, y cuando se cancela los mandan llamar al aeropuerto Felipe Ángeles, y ni siquiera contrato les dieron, ahí les daban el pago a destajo y los amenazaban. Un día les pagaban un flete caro, otro día se los pagaban bajito y otro día los obligaban a firmar actas de muchos más fletes de los que hacían o muchos más volúmenes de obras terminados. Entonces nos vamos a dar cuenta de una realidad muy grande. Por eso al presidente le urge desacreditar ese tipo de instituciones y la Suprema Corte, que es la que está resolviendo en su contra. Porque mire usted, el Tren Maya, que tenía un presupuesto original, ha cambiado su ruta no menos de 3 veces, y eso implica mucho presupuesto derogado, tirado a la basura. Nunca hicieron proyectos absolutamente de nada, nunca hicieron los estudios de impacto ambiental, como decía Mauricio hace rato. Hoy están acabando con los cenotes en toda esa región. Ya se ha demostrado por varias vías que han perforado en lugares donde no existe la consistencia para soportar una plancha de concreto y desde luego el paso del tren. Entonces están haciendo las cosas muy mal, como ellos saben. Ellos no saben que no saben hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se va a transparentar. Y obviamente a partir de que la Corte lo haga público y que salga en los estrados judiciales, pues va a empezar toda la investigación, y el presidente lo que no quiere es llegar al 24 con un desgaste en su figura y con una desacreditación, que vaya, ya la tiene ahorita y en mucho. Vaya situación. Hacemos una pausa, regresamos después del corte. Queda más todavía porque hay situaciones que ya están rayando en las locuras del emperador. Volvemos.